Vamos a ver ahora la segunda parte de nuestra conferencia. La primera era los aspectos generales que hemos visto sobre la microcirugía y sobre estudios de neuroimágenes. Vamos a ver ahora hablar sobre hipertensión endocraniana. ¿Qué es hipertensión endocraniana? Saber y conocer lo que hay dentro del parénquima cerebral, dentro de la calota craneana, el endocráneo que llamamos, siempre fue una gran curiosidad. Y se sabe más o menos desde el año 1783, por estudios que se hicieron, por razonamientos de lo que se observaba, que en el cerebro tenemos tres cosas. En el cráneo tenemos tres cosas. Tenemos sangre, tenemos líquido cefalorraquídeo y tejido cerebral. Son tres compartimentos. El líquido cefalorraquídeo ya lo hemos visto en la conferencia que hizo el doctor Basurco hace unos días. El componente vascular lo hemos visto conmigo el jueves. Ahora vamos a ver una imagen de todo, porque falta ver el componente tisular que se verá la próxima semana con los tumores supratentoriales y los tumores infratentoriales. ¿De acuerdo? Con relación a los tumores, a la doctrina de la hipertensión endocraniana, vemos entonces que está en relación con la presencia de líquido cefalorraquídeo, de tejido sanguíneo en el componente arterial y venoso y tejido cerebral. Entonces, ¿cómo podemos interpretar nosotros que hay un incremento de la presión intracerebral? Normalmente hay una presión intracerebral que es la suma algebraica o el producto de la interacción de los tres componentes. Esa presión intracerebral puede aumentar. ¿Cuándo aumenta? Cuando existe algo extraño, un nuevo volumen. Ese exceso de volumen es forzado a salir de ahí porque está estorbando. Entonces, ese esfuerzo aumenta la presión intracerebral. Miren ustedes, nosotros tenemos nuestros tres componentes: líquido cefalorraquídeo, sangre venosa, sangre arterial y tejido cerebral. En una situación normal, tenemos una presión aproximadamente de 10 a 11 milímetros de mercurio. Hay una derivación estándar entre 10 y 15, pues, ¿no? De ahí deriva, pero más o menos hablamos de 10. Puede estar hasta 15, etcétera, pero normalmente hablamos de 10, 11. Eso es lo que se mantiene. Pero si existe una masa o un edema, como ustedes acá, existe esa masa que va creciendo. Entonces, esa masa elimina o expulsa a tejidos que son con menos fuerza, como son la sangre venosa y el líquido cefalorraquídeo, para mantener compensada, para mantener dentro del nivel estable a la presión intracerebral. ¿Se dan cuenta? Pero si llega un momento donde la masa está por encima de 30 centímetros cúbicos, o sea, aumenta de volumen, ya no es, digamos, compensada. Bruscamente se rompe esta línea de compensación y ¡prum!, se dispara la presión intracerebral a niveles que realmente impiden el normal funcionamiento del tejido cerebral, de las estructuras intracraneales. Entonces, eso es importante que se sepa. Entonces, toda masa o edema dentro del tejido cerebral es dañina, trae problemas, altera la perfusión cerebral, altera la presión, etcétera, y trae problemas. Entonces, tenemos que saber que dentro del cráneo, en el adulto, la presión normal es entre 10 y 15. En los niños es un poco menor y en los neonatos. Entonces, nosotros debemos partir de un conocimiento general de que el cráneo, la bóveda craneal, es una caja inextensible, una cabina inextensible, rígida, es un hueso. Y dentro hay un contenido que no se puede apretar así impunemente. O sea, ya está establecido que dentro del endocráneo hay 1200 mililitros de tejido cerebral, que es un 80%. Hay 150 mililitros de sangre, que es un 10%, y otros 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo,
que hacen otro 10%. Entonces, entre los tres dan el 1500 en volumen total, ¿no? Del contenido en la caja craneal. Y esos tres nos dan una presión intracerebral de 5 a 15 o en promedio de 10, que es resultado obviamente de la interacción del contenido y el continente, o sea, de la caja dura craneana y lo que está dentro. Y esta presión se distribuye pues uniformemente. Claro que hay unas cosas que tienen que recordar sobre la distribución. La distribución es mucho, o sea, uniforme, igual en la región parietal, frontal, occipital, es uniforme. Pero es más sensible en la fosa posterior. En la fosa posterior, que es un compartimento más pequeño, cualquier cambio inmediatamente se estrella con el tronco cerebral y trae problemas al enfermo. Algo mismo ocurre en la región temporal, especialmente en la zona del uncus. Cualquier crecimiento en esa zona, el uncus comprime al tronco cerebral y trae problemas, exactamente al pedúnculo cerebral. ¿Sí? Entonces, esas zonas son altamente sensibles. Consecuentemente, ustedes tienen que tener en la cabeza que cualquier masa temporal, mucho peor, más peligrosa en la fosa posterior y región supratemporal, traen inconvenientes y problemas al enfermo. Entonces ustedes tienen que estar con eso en la cabeza para evitar que ocurra, para advertir cuando la encuentran, para llamar al neurocirujano para resolver este tipo de problemas. Y acá vemos nosotros cómo en las tomografías se ve la masa, se ve el edema, la masa. Y quiero que entiendan ahorita cómo nos ayuda una tomografía en ver esa masa, algo raro. O sea, el tejido cerebral tiene arterias, venas, líquido cefalorraquídeo y tejido cerebral, pero acá hay esta masa. Esta masa está creciendo y está apretando acá. ¿Y cómo se manifiesta la masa? La masa se manifiesta en la tomografía con la ausencia de los surcos, ausencia de las cisuras, con compresión del ventrículo lateral, con disminución del líquido cefalorraquídeo, aplastamiento del líquido cefalorraquídeo y todas las estructuras ventriculares de un solo lado, con desplazamiento de la línea media, porque la línea media debe estar en el medio y entonces esta masa lo empuja hacia el otro lado. Entonces nosotros tenemos lo que ya se llama signos tomográficos de hipertensión endocraniana. ¿Cuáles son? Desplazamiento de la línea media, compresión del ventrículo, borramiento de los surcos, las cisuras, ¿no? Entonces ya sabemos que cuando encontramos eso en una tomografía, no hay hipertensión endocraniana. Y en consecuencia tienen que meterse en la cabeza eso. Eso se va a ver en emergencia a cada rato. A cada rato. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de la masa que crece y cómo compensa. ¿Se compensa? Sí, se compensa. ¿Cómo se compensa esta masa que está creciendo? ¿Cómo se compensa para evitar que aplaste el parénquima cerebral, disminuyendo el volumen del líquido cefalorraquídeo? O sea, aplasta el LCR, lo aplasta, lo achica. Entonces, se compensa. Expulsando sangre venosa, o sea, apretando las venas, porque se dejan apretar, la arteria no, pero la arteria tiene mayor presión. Entonces, no lo puede apretar impunemente. Entonces, con todo eso, de alguna forma va a compensar. Pero esa compensación tiene un límite. Cuando la compensación de un volumen determinado es menor a 30 mililitros, se pasa, lo compensa. Pero si sube por encima de 30, ya no puede. Tiene que ser ayudado. ¿Cómo? Quirúrgicamente por el cirujano. La misma imagen, el mismo principio. ¿Cómo tenemos en un tejido normal? Tejido cerebral es este. Sangre venosa, sangre arterial y líquido cefalorraquídeo. Pero si hay una masa, que es esta, que ha crecido, crece donde, apretando al líquido cefalorraquídeo, lo expulsa. No podrá botar cerebro, tampoco arteria, porque eso viene del corazón con una presión de 140. O sea, tiene fuerza. Pero si a la sangre venosa la bota. Entonces, el eliminar, botar fuera el endocráneo a la sangre venosa y al líquido cefalorraquídeo
es una forma de compensar. ¿Y cómo se ve? Se ve en la tomografía que no hay cisuras, que el ventrículo está aplastado, que la línea media se torció, que no hay fisuras, está todo borrado. ¿Por qué? Porque el agua se ha expulsado, la masa que va creciendo se compensa allí y está prácticamente al límite de compensación. Pasado eso se rompe el límite y el paciente se enclava. ¿Ya? Y todo eso pues se traduce en disminución del flujo sanguíneo cerebral. Obviamente, al bajar el flujo sanguíneo cerebral, provoca hipoxia porque no llega oxígeno, entonces se manifiesta pues con el paciente. El paciente se ve que cuando el flujo sanguíneo cerebral está menos de 60, está en 60 y 40, aparentemente está normal, pero si baja por debajo de 40, empiezan a aparecer disfunciones neurológicas, falla eléctrica, ¿ya? Falla de la bomba iónica, y si está por debajo de 10 hay una falla metabólica, ya no hay salvación, ¿de acuerdo? Entonces todo eso se ve. Entonces el flujo sanguíneo cerebral está muy relacionado con la presión intracerebral, de modo tal que la presión de perfusión, este esquema no lo vean nunca, o sea, cuánto de presión de perfusión, o sea, cómo se lleva sangre al cerebro, es igual a la presión arterial media menos la presión intracerebral. La presión arterial media menos la presión intracerebral. Conociendo esos dos problemas, nosotros ya sabemos cuál es la presión de perfusión. ¿Ya? Entonces, el cerebro, volvemos a insistir, se autorregula para tratar de compensar eso. ¿Ya? El flujo sanguíneo cerebral, como ustedes saben, es muy necesario. ¿Por qué? Porque nos proporciona ATP, nos proporciona glucosa, ¿no? Y hay zonas que necesitan bastante nutrición. Por eso es que la sustancia blanca, tiene 20 mililitros por 100 gramos por minuto. En cambio, la sustancia gris tiene más necesidad y tiene 75-80 mililitros por 100 gramos por minuto. La necesidad de ATP es mucho mayor a nivel cerebral, ¿no? Y cuando baja el ATP, entonces aparecen compromisos de conciencia. Cuando baja el oxígeno, también aparecen niveles de conciencia. Como ven ustedes, está todo relacionado. Está todo relacionado. Y es importante saber pues, que el cerebro, a pesar de ser el 2% de peso corporal, prácticamente se gana el 15% del gasto cardíaco, que consume el 20% de la cantidad total de oxígeno. Entonces, realmente es un órgano muy, muy noble que necesita bastante. En cuanto a glucosa, ven ustedes, básicamente utiliza el ciclo de Krebs, 85%. A diferencia de los tejidos tumorales que más consumen la glicólisis anaeróbica. Entonces, tenemos que ver todo eso para entender realmente cuán grave es la hipertensión endocraniana. ¿Cómo debemos evitar que haya hipertensión endocraniana? Bueno, estamos repitiendo acá lo mismo, estamos viendo esa ecuación tan importante que no debemos olvidarla nunca, que se llama presión de perfusión cerebral, que se tiene en la mano. El flujo sanguíneo cerebral se va a medir, es un poco más complicado. Más a la mano tenemos en la UCI la presión de perfusión cerebral. ¿Por qué? Porque al paciente lo tenemos monitorizado, tenemos un sensor intracraneal que no va a decir tanto tiene de presión intracerebral, con un sensor que vamos a ver más adelante. Obtenemos la presión arterial media porque al paciente le tenemos con un catéter en la arteria radial y sabemos calcular su presión arterial media. Entonces es más sencillo para nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vemos acá, por ejemplo, las ecuaciones para ver en la UCI la presión arterial media. ¿Es fácil calcularla? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque a través del sensor que se le pone la línea arterial que llamamos, tenemos la presión arterial sistólica y la tenemos la diastólica. Y entonces con estas tres ecuaciones nosotros calculamos la presión arterial media. Todas las tres se parecen, dan el mismo resultado. Entonces, teniendo presión arterial media, le restamos la presión de intracerebral por un sensor que lo ponemos al paciente y ya sabemos cuál será su presión de perfusión, que es importante y que debemos mantenerla por encima de 60-70. Entonces, ya más o menos vamos conociendo
cada vez más en profundidad cómo vamos a regular a nuestro paciente, cómo vamos a trabajarlo para que no haya problemas. La autorregulación, llamada así, o sea, cómo el cerebro arregla sus problemas, es a través de la función metabólica, por la presión arterial, por la viscosidad sanguínea, pero en general vamos a nosotros entender ahora, esto ya lo hemos visto, flujo sanguíneo cerebral de 50 a 100, que es importantísimo, eso lo hemos visto en el comienzo. Nosotros tenemos que tener esto en la cabeza, monitorización. Nosotros tenemos en la UCI Doppler. A través del Doppler nosotros podemos manejar, ¿no? ¿Y para qué lo usamos el Doppler? No se olviden nunca, les hemos dicho en la última clase que hacemos Doppler diario cuando el paciente está con hemorragia cerebral para ver si hay o no vasoespasmo, para ver también la pico y para ver si está en paro circulatorio. Por eso usamos el Doppler. ¿Ya? Si baja el oxígeno en la sangre de un paciente en la UCI, si baja el oxígeno, aumenta el ácido láctico. Eso provoca más edema cerebral, más volumen, aumenta la presión intracerebral, baja el flujo, menos oxígeno. Entonces entra en un círculo vicioso y al final el paciente se nos muere. Se nos muere. Es importante saber que cuando existe vasodilatación, ¿no? Entonces, está en relación con la hipotensión, la vasodilatación. Y si baja mucho más la presión, hay vasoparálisis. Se pierde la autorregulación. Entonces debemos entender lo siguiente, que cuando un paciente tiene hipertensión arterial, los vasos hacen vasoconstricción, se cierran. Entonces acá la presión arterial media, por encima de 150 hay vasoconstricción. Por eso es importantísimo saberlo en emergencia, lo que se llama la crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva genera vasoconstricción, provoca isquemia cerebral y demás problemas. Y en cambio el paciente chocado con una presión baja tiene una vasodilatación. Entonces pierde la autorregulación y una vasoparálisis allí. Eso con relación a la presión arterial. Con relación al oxígeno y al CO2. Con relación al CO2, si el paciente retiene CO2, si no bota el CO2, si hipoventila, o sea, está respirando lentamente, no elimina el CO2, entonces hay vasodilatación porque aumenta el CO2 y eso aumenta el flujo sanguíneo cerebral y se traduce en más edema. En cambio, cuando al paciente lo hiperventilamos, o sea, provocamos hipocardia, en pocas palabras le ponemos un tubo, lo intubamos y lo bolseamos y le sacamos el CO2, eso provoca vasoconstricción, baja el flujo sanguíneo cerebral y al bajar el flujo sanguíneo cerebral, baja la presión intracerebral. Eso lo usamos con frecuencia. Si bien es cierto, a través de la intubación, nosotros favorecemos que ingrese oxígeno y que salga CO2, el objetivo fundamental es, aparte de darle soporte, es que a nivel cerebral, al hiperventilarlo, provocamos vasoconstricción. Y al provocar vasoconstricción, baja el flujo sanguíneo cerebral. Y eso mejora el paciente. Y eso pasa cuando estamos operando. Hay momentos en sala de operaciones cuando el cerebro se empieza a hinchar y se quiere salir como un hongo. Entonces le pedimos al anestesista que lo hiperventile. Y efectivamente lo bolsea, lo hiperventila y el cerebro va a ser reducido por vasoconstricción. ¿Ya? No se olviden de eso. Y ahora la pregunta dorada, la pregunta de oro. ¿Por qué es importante la presión intracranial? Porque es una causa que se trata, es tratable de un deterioro neurológico. Es importantísima la hipertensión intracranial porque se puede tratar. Se puede tratar. ¿Cómo se puede tratar? Entendiendo realmente cómo podemos atacar este aumento de presión intracerebral. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos algunos casos claros, ¿no? Para que entiendan ustedes lo que vamos a hacer. Una lesión ocupativa de espacio, lesión ocupativa de espacio, o sea, masa. Una obstrucción venosa, un edema, una hinchazón cerebral o una obstrucción del SR que provoca hidrocefalia, o sea, masa. Todo esto es masa.
eso aumenta la presión intracerebral. Al aumentar la presión intracerebral, disminuye la presión de perfusión cerebral. ¿Ya? Entonces, al disminuir la presión cerebral, ¿qué vamos a tener? Aumenta el metabolismo, aumenta el CO2, disminuye el pH, entonces hay aumento del volumen sanguíneo cerebral, o que sea, más edema. Así que se lesiona. En cambio, si evacuamos la lesión ocupativa de espacio, sacamos el SR, evacuamos la masa, mejoramos el retorno venoso, disminuimos el edema, disminuimos el hinchazón, disminuye la presión intracerebral. Y eso se manifiesta en un aumento del volumen sanguíneo cerebral, obviamente con mejoría del enfermo, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que saber en la cabeza, tener en la cabeza qué es lo malo de la presión intracerebral aumentada y dónde podemos atacar. Por ejemplo, si el enfermo está con hipertensión endocraniana, ¿no? Y tiene hipoxia, le damos oxígeno, ¿no? Si está con edema cerebral, le damos manitol. O sea, atacamos. ¿Para qué? Para resolver el aumento de presión intracerebral. Y desde el punto de vista de concepción, de fisiopatología, de conocimientos, pero en la práctica, ¿qué encontramos en el paciente? ¿Qué es lo que nos importa saber? Es un enfermo que tiene cefalea aguda, especialmente en la mañana, que está con vómitos, con náuseas, que está con edema de papilas, que es importante. Para eso nosotros tenemos que llamar al oftalmólogo o nosotros usar nuestro oftalmoscopio, que es un poco más difícil. Pero lo más usual es llamarlo, que nos haga un fondo de ojo. ¿Ya? Síntomas importantes: cefalea, náusea, vómitos, edema de papila. Cefalea, náusea, vómitos, edema de papila. Deben saber lo de paporreta. Hay otros signos, sí. Hay la bradicardia sinusal, deterioro del sensorio, parálisis de los nervios craneales y la tríada de Cushing. ¿Qué es la tríada de Cushing? La tríada de Cushing se ve especialmente cuando el paciente está a su suerte, cuando el paciente está de su suerte, cuando no se preocupa nadie por él, cuando lo pelotean por todos lados y está caminando con su masa para aquí, para arriba, para allá. Ese enfermo, si lo vemos, un joven, tiene hipertensión arterial, está con bradicardia, tiene trastorno de respiración, o sea, respira boqueante, tiene respiración boqueante, respiración no usual. Entonces, si vemos nosotros un enfermo en esa condición, y de las tres cosas que veamos, la más llamativa es la bradicardia. Si ustedes ven una persona de 30 años con hipertensión, es bien raro. Más frecuente personas un poco más mayores, 40, 50, pero joven con hipertensión y bradicardia. La bradicardia es lo más deleterio que hay, lo más usual. Nuestro jefe, el doctor Morote, mientras conversaba con nosotros viendo los pacientes, disimuladamente les tomaba la frecuencia cardíaca. Y si tenía un paciente que tenía 35, 40, preguntaba de qué era operado, un coágulo. Hágale nuevo arterio porque tiene otro coágulo. Nosotros decíamos, es un brujo el doctor. No era un brujo. Y le había tomado la frecuencia cardíaca y encontraba con bradicardia. Hacíamos el arterio y encontramos más coágulos. Y tenemos que operar para sacar el coágulo, pero estaba haciendo bradicardia. O sea, la hipertensión arterial, bradicardia y trastornos respiratorios es vital. ¿Ya? No se olviden nunca. Nunca, nunca. Acá les hablamos un poco del edema de papila, el daño cerebral por hipertensión endocrinal es grave. Pues, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se descompensa, el tejido cerebral es empujado hacia otro lado y vienen las hernias cerebrales, o sea, se busca una salida. Se busca una salida. Hay etapas evolutivas, sí, pero antes vamos a ver que en la región temporal, les he dicho, es de mayor riesgo. La fosa posterior es más sensible, de alta movilidad y alta posibilidad de enclavamiento amigdalino. O sea, las zonas más graves son, por la temporal, la fosa posterior. La zona temporal, la fosa posterior. Especialmente la fosa posterior. Se ha llegado a establecer que cualquier masa mayor de 3 centímetros en la fosa posterior, mayor de 3 centímetros, es gravísimo. Hay que evacuar.
Y a nivel supratentorial, cualquier masa mayor de 30 centímetros cúbicos hay que evacuar. Entonces, los he dicho, se lo digo por quinta vez. Masa supratentorial mayor de 30 centímetros cúbicos hay que evacuar. Masa infratentorial de fosa posterior mayor de 3 centímetros hay que evacuar. Entonces, todo lo que hemos hablado clínicamente se manifiesta en etapas evolutivas. La primera etapa es cuando se está modificando el volumen por el crecimiento de la masa. Entonces se desplaza un componente. ¿Cuál? El líquido cefalorraquídeo, la sangre venosa. El enfermo está aparentemente compensado. En la segunda etapa ya hay bradicardia, hipertensión reactiva del problema. Y en la tercera etapa vienen las hernias. Entonces ya es más abundante porque hay hernias, hay herniaciones cerebrales. Y en la cuarta etapa ya es la etapa final, que coincide pues con los niveles vulvares, ya está deteriorado rostrocaudalmente, está en malas condiciones, ¿no? Está muy mal, ¿de acuerdo? Entonces, el paciente está en la etapa final, agonía, es el periodo llamado terminal, ¿de acuerdo? Hemos hablado de edema cerebral. ¿Qué es el edema cerebral? El edema cerebral es la hinchazón del tejido cerebral que se puede deber a una causa vasogénica. ¿Qué es vasogénica? Ya ven ustedes el esquema. Se abren los vasos en la región de las uniones y sale el tejido. Sale el líquido hacia el tejido secundario. Un escape del plasma, ¿ya? En cambio, el edema citotóxico es por la muerte tisular. Las neuronas se hinchan y fallan los canales, pues ATPase sensores. Entonces se edematiza el astrocito, como ustedes acá. Entonces todo se hincha. Este es un edema citotóxico. Entonces tenemos, en cuanto al edema vasogénico y edema citotóxico. El edema vasogénico es el más frecuente. El vasogénico se ve en tumores, abscesos, hemorragias, trauma, infección. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los tipos de edema, la composición, y es infrecuente que escuchen ustedes que se usan corticoides en edema cerebral. No se usan. Salvo que sea un tumor. Salvo que sea un tumor. Ahí sí. Pero normalmente no. En el edema citotóxico no es efectivo. ¿Ya? La compensación, ven ustedes, desplazamiento del líquido cefalorraquídeo, desplazamiento de la sangre. Y cuando está demasiado crecido, desplaza al cerebro y eso que provoca hernias. Son las hernias que vamos a hablar. Son las masas. ¿Qué masas? Pues generalmente son hematomas, isquemias por infartos, traumatismos que provocan hinchazón cerebral, trombosis venosa, hidrocefalia. Todas esas provocan desplazamiento del tejido cerebral que se llaman herniaciones. ¿Qué herniaciones se conocen? Acá ustedes focosamente están las lesiones donde la masa desplaza el cerebro hacia el otro lado. Tiene una masa epidural que está desplazando hacia el otro lado. ¿A quién? Acá hay una circunvolución que se llama el cíngulo. La desplaza hacia el otro lado, desplaza la línea media, golpea ahí. O en la fosa posterior también, con la amígdala, impacta y golpea a quién, al bulbo. Entonces tenemos aquí la hernia subfalcial, que es muy frecuente, la hernia lateral diencefálica es cuando hay desplazamiento de la línea media, la del uncus, que es esta de acá, ustedes acá están viendo nodritos, auxilio, el uncus, la hernia descendente, que es esta de acá, transtentorial, hernia descendente, el deterioro rostrocaudal, son lesiones supratentoriales que hacen este problema como un golpe, ¿no? Las hernias ascendentes son de abajo hacia arriba, y la hernia poncilar, o sea, la amígdala, que es esta de acá. Son las hernias, amigdaliana, tentorial, etcétera, ¿no? Entonces tenemos en dibujos ya en español, la subfalcial, realmente es un hematoma sudural, un hematoma epidural, la del uncus, una masa temporal, que es la más peligrosa. La transtentorial central, de arriba abajo se ven algunos meningiomas,
una externa, ahora se ve con frecuencia en las hernias externas. ¿Por qué se ve? Porque frecuentemente hacemos craneotomía descompresiva, entonces como no tiene tejido cerebral, si hay una masa por dentro, sale hacia arriba con un fungus, se sale, se exterioriza, sale hacia arriba. ¿Por qué? Porque no tiene quien lo aguante. No tiene el parénquima, el tejido del hueso, o sea, la tapa, no tiene. O hacia abajo, como ven ustedes, tan grave que es la hernia amigdaliana, ¿no? Pues lo llaman el enclavamiento por amígdala. ¿Por qué se llama enclavamiento? ¿Por qué? Porque la estructura que está acá, voy a señalar con acá, es la clava del mesencéfalo. Entonces, ¡pum!, golpea ahí, en la clava, y exactamente ahí se proyecta la amígdala y provoca el desastre en el enfermo. O sea, el enfermo decía, no se ha enclavado, enclavamiento. Señores. Tienen más imágenes, hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, el enclavamiento que llamamos, que ven ustedes acá. Un esquema que quizá les ayude más. Ayuda mucho en la hernia uncal, la hernia luncus, la anisocoria que se presenta, con midriasis y ptosis palpebral. Es importante ver. Esta es una hernia vista en los meningiomas grandes, centrales, para las centrales donde se desplazan hacia abajo. La amígdala es en las lesiones de fosa posterior, que esta es la hernia amigdaliana, miren ustedes, tremenda cosa. ¿Ya? Provoca bradicardia, ¿ves? Es bien agresiva. ¿Cómo nosotros vamos a tratar de enfocar o entender utilizando la escala de Marshall en la tomografía? ¿Ya? Entonces tenemos que en Marshall 1 no hay patología, en Marshall 2 hay desplazamiento de línea media, el 3 no hay cisternas, lo que se hablaba, desplazamiento de línea media más cisternas, etc. ¿Sí? Los Marshall. ¿Se usan? Sí, se usan, pero es importante entender algo. Ven ustedes acá. Incidencia de hipertensión endocraniana. En alguien que tiene la tomografía normal, pues no hay hipertensión endocraniana. Pero si tiene pequeñas lesiones con la línea media central, hay un 28% hasta 30% de hipertensión. Si no hay cisterna, si está edematoso todo, hay un 63%. Pero si está desviada la línea media más de 5 milímetros, este tiene 100% de hipertensión endocraniana. 100%. ¿Entienden bien? 100%. Y cuando hay 100% de desviación de línea media, más de 5 milímetros, el enfermo está gravísimo. Miren ustedes, malos resultados, casi el 100%. Entonces, este es lo peor que puede pasar. Desviación de línea media mayor de 5 milímetros. El resultado malo. Para eso nos sirve el Marshall, para saber eso, para estar seguros de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasó? En toda tomografía, resonancia, ¿qué debemos evaluar? Si hay herniación, si hay desviación de la línea media, si hay borramiento de los ventrículos, de los surcos, de las cisternas basales, de la lámina cuadrigeminal, cisterna cuadrigeminal, borramiento de la cisterna magna, si hay hidrocefalia, si hay hemorragia, si hay edema, si hay cambios en el hueso. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando estemos en emergencia. Ustedes van a tener que aprender esto, por favor. Es lo más importante para que puedan manejar adecuadamente a su enfermo en emergencia y poder ayudarlo. ¿Ya? Entonces hay lesiones locales y secundarias para provocarnos hipertensión endocraniana, no se olviden, es así. Hay que monitorizar la PIC, sí, se monitoriza. Lo hacemos nosotros, probamos sensores. Y al comprobar un sensor, se maneja mucho mejor, la mortalidad disminuye. ¿Y qué pasa con el sensor? Nos dice la progresión, cómo va y cómo se maneja. ¿Por qué? Porque cuando está compensado, el cerebro está manejable, pero si empieza a descompensarse, ¿no? El riesgo de isquemia y hernia aumenta y colapsa, pues el paciente muere, ¿no? Entonces, para eso es el monitoreo de la PIC. Se hace con razones diagnósticas, con razones pronósticas,
y con plan terapéutico. Es mucho, sí, es bastante. Es muy... El uso del sensor es muy importante para nosotros. Lo que tenemos que evitar es, uno, evitar que haya hipertensión residual, que no se detecte a tiempo, que esté sobre tratamiento o que se lo lleve la hipotensión. O sea, hay que saber manejarlo de forma inteligente. El monitoreo de la PIC lo hacemos con un sensor como este que es intraventricular, que es acá, al ventrículo, ¿no? ¿Qué nos permite? Nos permite evacuar líquido cefalorraquídeo, colocar fármacos a través del sensor y manejar la hipertensión endocrinal. Más fácil es colocar el parénquima, ¿sí? Acá el parénquima. Se pone nomás a 3 centímetros, 3.5, ya está en el parénquima. Estamos contentos. Tenemos. Pero no podemos manejar líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos que hacer lo imposible por colocar bien nuestro sensor al punto preciso. ¿De acuerdo? Hay distintos dispositivos. El más adecuado es el intraventricular, pero también hay el intracerebral, ¿no? Que también se usa. Tipos de monitores que tenemos: el camino, tenemos el principio del monitoreo, el Codman, todos ellos tenemos nosotros. Hemos utilizado con bastante éxito. Y realmente, ¿a quiénes ponemos sensor de presión intracerebral? A todos nuestros pacientes, excepto a los que tengan coagulopatía no revertida. No se olviden de esto, por favor. Siempre preguntar, siempre preguntar. 4 pacientes que hemos tenido, los 4 han hecho una hemorragia brutal en la cabeza por poner sensor porque no se preguntó que tenía coagulopatía. ¿Tienen coagulopatía? No. ¿Tienen coagulopatía? No. Hay que arreglar la coagulopatía y recién poner el sensor. Si no, es una hemorragia brutal. Si no hacen eso, se hace una hemorragia brutal. Ok, acá tenemos los tipos de transductor. Tenemos una tasa de infección del 10%. Es bueno no prolongar mucho el uso. Generalmente son máximo 2 semanas, pues, en el peor de los casos. ¿Y qué es lo que buscamos ver? Ver esto. La onda, el volumen tidal. Esta es la onda mala. ¿Ya? Entonces tenemos que ver si hay ondas normales o anormales. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo? Lo máximo que hemos visto es de 21 días. Y el problema de mantener mucho tiempo el sensor es que se coloniza, se infecta y da ventriculitis. Y es frecuente. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado en calibrarlo para que no haya malos estudios. ¿Ya? En todos esos casos se puede monitorizar. Entonces, la hipertensión endocrinal es un tratamiento complicado. Necesita posición de la cabeza, relajación, evacuación de líquido cefalorraquídeo, uso de agentes osmóticos, soluciones hipertónicas, hiperventilación, control de la temperatura, control de las convulsiones, control de hiperglicemia, todo eso se usa. O sea, es complejo. No se puede manejar una hipertensión endocrinal en la posta, en la farmacia, en la casa. No, es en el hospital, la hipertensión endocrinal. Desde la posición de la cabeza tiene que estar en semifowler, sedado, normovolémico. Hay que hacer una derivación ventricular externa para evacuar líquido, hacer una cisternostomía para evacuar agua, usar manitol o solución salina hipertónica. Si es que hay que intubarlo, hiperventilar al paciente, pero no llevarlo a la hipocarbia porque hace daño también, ¿no? Tratar las convulsiones si es que las tiene el paciente, resolver la hiperglicemia, como todos los pacientes de cráneo tienen la glucosa alta, evitar el cobarbiturio porque ya no hay, porque es bien grave, el paciente se muere. Controlar la temperatura. Miren, aquí esto es importante. Si usted le baja la temperatura, baja la presión intercerebral. Entonces hay que tener cuidado en eso. No se usa corticoides. Antes se usaba mucho corticoides. El uso de corticoides está en relación con neumonías e infecciones urinarias. No se usa. Entonces tenemos guías generales, terapia específica y opcional. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces hacemos esto, hacemos todas las medidas y ya el enfermo se nos está yendo, lo estamos perdiendo, cada vez está peor. Entonces al final llegamos a la solución opcional que nos queda. ¿Cuál es?
la descompresiva, craneotomía descompresiva. ¿Ya? Entonces hacemos eso. Eso es. Tenemos pautas, medidas para hacer etapas. O sea, etapa 1, etapa 2, etapa 3. ¿Ya? Y este es un producto de un trabajo que me llegó para que vean con este acrónimo de GHOST-CAP, o sea, la capa del fantasma, GHOST-CAP. ¿Qué significa GHOST? GHOST es glicemia, H hemoglobina, O oxígeno, S sodio, T la temperatura, confort al paciente, la presión arterial, CO2, GHOST-CAP. Con esos 2, 4, 5, 6, 7, 8 puntos que se manejen, se hace bastante. Se hace bastante. Tienen que aprender los osarios. Les voy a enviar el trabajo de GHOST-CAP, que es este, se lo voy a enviar por Telegram, para que lo tengan. Bien, entonces llegamos a lo último, que se llama la terapia opcional de craneotomía descompresiva. Hacemos todo y el enfermo no mejora, no mejora. Entonces, ¿qué tenemos? La craneotomía descompresiva. Entonces tenemos que ver que la craneotomía descompresiva nos mejore el pronóstico. Pero los estudios eran anecdóticos, eran, pues yo he operado 4, yo he operado 2, he operado 3. No había. No habían estudios aleatorios, doble ciego, como el Rescue CP o el estudio australiano. No había. Entonces acá tenemos imágenes de pacientes que han sido sometidos a craneotomía descompresiva unilateral, como esta, o bilateral. Entonces, bilateral. Entonces, hay indicaciones para hacer craneotomía descompresiva. Hay indicaciones. Es un método sencillo, si es unilateral o bilateral, y ¿qué es lo que quiere? Descomprimir, removiendo parte del cráneo, para que haya espacio y se mueve. Cuando está indicado en edema cerebral maligno, TEIC grave, básicamente lo somos integrados. Como ven ustedes acá, en este resumen que hemos hecho, que tenemos a la mano, se ha trabajado mucho, pero todos eran pocos casos, 10 casos, 27 chicos. En cambio, el resto utilizó 400. El DECRA, el australiano, 200 pacientes. O sea, realmente ya era de respeto. Y se ha hecho así. Acá tienen ustedes el DECRA o Decompressive Craniectomy, es la DECRA. Un estudio multicéntrico, randomizado y controlado, ¿no? Más o menos fueron entre 15 y 59 años. ¿Se dan cuenta? Del año 2002 hasta el 2010. Entonces es un estudio de respeto, digamos, pues no es cualquier cosa, ¿no? En este estudio se concluyó que los adultos que tenían un severo trauma o presión refractaria y que se hacían una craneotomía bifrontotemporal, ambos lados, bifrontotemporal. Entonces, si bien es cierto, se ha cortado sustancia en UCI, pero tenía pues pronósticos desfavorables. Es más, ellos pararon porque empezaron a tener mucha complicación, mucho estándar, muchas complicaciones. Entonces, pararon, no avanzaron mucho. A diferencia del Rescue, el Rescue sí, el Rescue siguió. Nosotros hemos trabajado con el Rescue. El Revalec envió pacientes para el Rescue. Tenía todo este programa el Rescue. Estadio 1, estadio 2, para hacer todo, y brazo médico, brazo quirúrgico, y entrar a trabajar. Hemos hecho bastante. Con el Rescue se trabajaba aproximadamente, más o menos, ha sido como 400 pacientes en 6 meses, ¿no? Entonces el Rescue, este es el resultado, ustedes acá, 408 pacientes en el Rescue, 400, yo de respeto. ¿Qué hemos encontrado? Que si la craneotomía descompresiva se hace de forma precoz, mejora la mortalidad. Mejora la mortalidad. Y tiene que ser amplia. Amplia, no una cuchara chiquita, tiene que ser más de 15 centímetros. Amplia, no pequeñita, amplia. Pero se complican, sí. Hay colisiones. ¿Qué no hay? Yo quiero decirles a ustedes, estimados alumnos, que el único que no tiene complicaciones es el que no hace nada. Ese no tiene. Entonces, cuando hacemos una craneotomía descompresiva, al hacer la craneotomía, mejora la PIC, baja la PIC.
Cuando se da la dura madre ya ni qué se dé, y mejor es cuando se evacúe el hematoma. O sea, si hacemos la craniotomía, abrimos la dura madre, sacando el hueso ya mejor. Si abrimos la dura y sacamos el coágulo, ya pues se queda normal. De lo que se trata, pero miren esta craniotomía grandaza, es desde la nariz hasta la frente, desde la frente hasta el occipucio, todo grande, y la región temporal. Realmente así hay que trabajar. Ya ven ustedes este ejemplo, bilateral. Esta criatura, miren, estaba con este coágulo, su craniotomía se le amplió, se levantó el cerebro, son las secuelas, pero después se le hecho su reconstrucción, le había colocado su plaqueta, miren cómo estaba la criatura, estaba perdida. Entonces tenemos que se hace craniotomía descompresiva con frecuencia, pero hay que saber escoger al paciente, porque es un montón de problemas, hay que estar a la del paciente. ¿Por qué? Porque el mal manejo en UCI del paciente es fatal. Hay que seleccionar al paciente, ver el mejor momento, hacer estándar, la intervención tiene que ser amplia, grande, medida, violenta, rapidísima, con menor costo de sangre, en fin, estandarizar nuestros tiempos, hacer seguimiento. Actualmente, en estos problemas de T grave, hematoma subdural agudo, hay este trabajo hecho también por el doctor Hutchinson, en el cual ya se lo ha publicado ahora el 15 de junio del 23, donde efectivamente se hace craniotomía descompresiva, en algunos casos se pone la plaqueta, en otros no. Se ha visto que en los dos las complicaciones son iguales, los problemas son los mismos. Entonces todavía falta investigar más, solamente ha hecho un grupo de 228 pacientes, faltan más, estamos indicados para seguir trabajando. Muy bien, espero haberlos ayudado por lo que hemos hablado. ¿Alguna pregunta? Hemos llegado a 14, no vamos a más. ¿Qué dice María del Carmen? ¿Está presente? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Brenda. María del Carmen. Bien. Les voy a enviar más tarde el PowerPoint. Les debo el anterior más este. Vamos a enviarle a María del Carmen Camarena. Creo que no está María. ¿Ya? Sí, Ya, les voy a doctor. enviar la literatura y lo que les prometí. ¿Ya? Ok, gracias. Buenas tardes. Hasta luego, doctor.